Martín Córdoba. Quisiera agradecer en primer lugar a los organizadores de este coloquio virtual por permitirme, por brindarme un espacio para presentar algunas líneas de investigación, algunas propuestas conceptuales, filosóficas que van a permitir ahondar en nuestras realidades latinoamericanas. La propuesta que traigo el día de hoy versa sobre la obra de Alberto Flores Galindo titulada La tradición autoritaria, violencia y democracia en el Perú. Como voy a pasar a leer rápidamente los conceptos centrales que vamos a tratar, que vamos a proponer, que se encuentran en esta obra y que nos permiten de otra manera tener un alcance en la actualidad, son los de soberanía y utopía. Bueno, paso a leer mi trabajo. El ensayo La tradición autoritaria, violencia y democracia en el Perú fue publicado el mismo año que uno de los libros más conocidos y también polémicos de Alberto Flores Galindo, a saber, Buscando un Inca, Identidad y Utopía en los Andes. A pesar de la excesiva proximidad temporal en la composición, existe cierta complementariedad temática que no afecta, sino que más bien refuerza un lugar relevante para el ensayo. De hecho, podríamos decir que Buscando un Inca es el libro de la restitución de la utopía a lo largo de la historia, bueno, a lo largo de su genealogía, identificando las semejanzas narrativas que, en la historia de la resistencia campesina se han formulado. Así como también, también es necesario mencionar que reconoce Flores Galindo los excesos y errores que van a pervertir el deseo de justicia que subyace al movimiento popular. No obstante, estas perversiones, si bien aparecen siendo esenciales a la propia utopía andina, muestran una sólida presencia estructural en cuanto manifiestan una particular dinámica del ejercicio del poder. Así, la figura del caudillo que se esconde en la esperanza mesiánica de la inversión del orden existente y restitución del mundo andino previo a la invasión hispánica, como en el mito del Incarri, predispone y condiciona a la acción política en la medida en que la revuelta misma no es más que una consecuencia de la aparición del Inca que retorna. Desde la perspectiva de la conformación de un movimiento emancipatorio que efectivamente disloque la realidad social, el problema aparece, por tanto, en el diagrama del circuito del poder. Y es precisamente en vistas a la exploración completa de este diagrama que el ensayo La tradición autoritaria muestra su pertinencia y relevancia. De hecho, una reflexión sobre el ejercicio del poder no puede soslayar el horizonte y contexto en el cual aparece. De ahí que, en la medida en que Flores Galindo pretende que los explotados no reproduzcan los esquemas de la explotación en su empresa de toma del poder, se vuelve necesario estudiar al poder ya constituido. Así, lo que se conoce como tradición del autoritarismo es aquello que se estudia solo en aras de su rompimiento. Quisiéramos proponer, en el marco de una lectura filosófica que trata los conceptos que significan la realidad y que participan en su transformación, que en la tradición autoritaria de Flores Galindo existen los elementos para pensar la soberanía como dispositivo gravitante y neurálgico de la formación de lo social y, en la medida en que la soberanía es, en esencia, una relación de fundamentación del poder y ordenamiento social, también las vías de superación de su ejercicio histórico. De esta forma, el centro de nuestra argumentación consistirá en la vinculación entre las prácticas concretas de la soberanía y las formulaciones de lo utópico en la obra de Alberto Flores Galindo. Para el historiador peruano, la fundación de la República en las guerras de independencia marca, más allá del proyecto liberal ilustrado, un gesto autogenético por el cual la República solo puede existir a causa de una fundación constante, como señala Flores Galindo, el vacío de poder ocasionado por la ausencia de una ciudadanía y una cultura política completamente desligada de los imaginarios coloniales, prepara el terreno para el ascenso del caudillo militar que conserva para sí el destino de una república de reciente nacimiento. De esta manera, a la dominación española con sus rígidas estructuras burocráticas que excluían a los criollos, le sucede un Estado-nación que debe organizar una sociedad civil con grietas y diferencias muy marcadas en su interior. Pero, precisamente porque la invocación al poder fáctico no interrumpe su aparición después de las guerras de la independencia, sino que su presencia en la escena política se vuelve habitual, esto ya no puede percibirse como una mera cuestión coyuntural o histórica, sino que quede expuesto de una forma originaria o esencial. Así, aquello que ya Foucault indicaba invirtiendo la fórmula de Clausewitz, a saber que la política es la continuación de la guerra por otros medios, muestra su total pertinencia. Flores Galindo refuerza esta idea con la aclaración del falso equívoco que equipara la sociedad civil a la democracia y lo militar a las dictaduras. En la historia peruana republicana, la apelación o evocación a la violencia como poder fáctico constituyente no ha sido exclusivo de los militares. Al contrario, los sectores civiles muchas veces también han participado o alentado golpes de Estado
con o sin alianza de los militares. Carl Schmitt había definido a la soberanía en función a la decisión del soberano sobre el estado de excepción, es decir, a partir de una fuerza trascendente a la ley que, mediante la ley, suspende a la propia ley. No obstante, como la propia historia republicana lo muestra, la soberanía en cuanto a relación de fundamentación del poder y el orden desplaza la frontera entre lo civil y lo militar, remitiendo ambos ámbitos a una misma fuerza conservadora del derecho. No obstante, este recurso a la violencia no es explicado de forma eficiente si es que permanecemos en un ámbito, por decirlo así, formal de las relaciones sociales mediadas por lo jurídico. En una república que poco conocía y experimentaba del Estado de Derecho, la complicidad de la sociedad civil con las situaciones de excepción que hemos referido se vuelve parte esencial en la concepción del ejercicio del poder. Una asimilación y naturalización que, desde luego, no se da de forma homogénea, sino que se encuentra siempre atravesada por el juego y posición de las clases sociales y también las prácticas e imaginarios coloniales que persisten al inicio de la República y ahora desde luego todavía con más fuerza. Si bien es verdad que una oligarquía propiamente peruana toma algunas décadas en conformarse como clase dominante, sobre todo a partir del boom del guano y el salitre, este se sostiene en el poder apoyada en una institucionalidad precaria, con un alto porcentaje de la población, campesina principalmente, siendo excluida del sistema electoral por el cual se elegían a los cargos políticos de representación. Como se ha señalado, el término pueblo por sí mismo conlleva una división irresoluble entre los representantes y la gran mayoría representada, en el Perú esta paradoja de la democracia representativa excede lo institucional y se sostiene, cabe indicarlo, en prácticas e imaginarios colectivos que, en clara retroalimentación, sostienen a la paradoja misma. Este es uno de los aportes más importantes para la reflexión política que podemos encontrar en la obra de Flores Galindo. Como él mismo ya lo indica en la primera página de La tradición autoritaria, una de las finalidades de su texto es, abro cita, buscar las implicaciones que existen entre política y la vida cotidiana, cierro cita. A la fundación de la República y evocación del poder fáctico autoritario, que se mueve indeslizablemente en un ámbito constitucional, es necesario relacionar procesos de dominación económica y las prácticas raciales y de género que, en el interior de la vida cotidiana, refuerzan y justifican esta excepcionalidad permanente. En este sentido, la violencia normalizada se presenta no solo a un nivel macropolítico, sino en las propias relaciones cotidianas, que podríamos denominar micropolíticas, no tanto por su fundamentación en procesos generales de subjetivación, sino porque también son escenarios de disputa, como se evidencia en la utopía andina, la cual busca acabar con el poder de los mistis, ¿no?, de los blancos. Bueno, estas relaciones cotidianas ya muestran esta naturalización de la violencia y del estado de excepción. El propio Schmitt ya mostraba que el problema de la soberanía se traducía en el papel del soberano, y Giorgio Agamben ha mostrado la genealogía por la cual todo autoritarismo bebe de la figura romana del autoritas, es decir, aquel personaje que se sitúa fuera de la ley por su propia virtud personal. En la línea de argumentación que presentamos, ya sea el militar que toma el poder por asalto o el oligarca que conspira y permanece en el poder, ambos encuentran justificación en la sociedad a partir de los estereotipos de género y ficciones racializantes. Por tanto, en el seno de la sociedad civil hallamos relaciones prácticas y simbólicas, clase, raza, género, que se encuentran muy conectadas con la violencia naturalizada a un nivel general. Esto se ve confirmado a partir del análisis que hace Flores Galindo al gamonal o hacendado, quien ejerciendo el rol de padre ante los campesinos o jornaleros, representa la dominación tanto económica como racial, y que, a través de las ficciones y regímenes de verdad que construyen lo real, también se reserva para sí mismo la capacidad de decisión sobre las vidas humanas. Así, podemos hablar, con Flores Galindo, de una sustancia material o civil de la soberanía, donde el soberano ocupa un lugar privilegiado en las relaciones desiguales de dominio. Como ha señalado Sergio Villalobos Ruminot, la soberanía no se despliega de manera solitaria, sino que se encuentra ya instalada en una copertenencia con las relaciones de acumulación del capital, sin que ello implique una lógica histórica universal o una subordinación de una frente a la otra. Habría que añadir que esta copertenencia también se encuentra mediada por relaciones simbólicas de construcción de la raza o el papel de los individuos según su género, cuestión nada soslayable si tenemos en cuenta que durante la colonia el lugar del nacimiento podría definir el futuro laboral, así como durante la República el mestizaje se asumió tanto como identidad racial de la nación naciente o como un punto de encuentro del occidental con lo americano en detrimento de lo indígena. El autoritarismo muestra, bajo esta perspectiva, una configuración ya completa,
La figura paternal que encarna el político en el Perú es la misma que ejerce el gamonal en los cañaverales del norte peruano o el hacendado, en los fundos de los Andes. No causa mucha sorpresa, bajo esta perspectiva, que la política actual, más allá del recurso mediático al populismo, muestre el peso de esta tradición. Prueba de ello no es solamente el autogolpe propiciado por Alberto Fujimori en los 90, sino principalmente la conformación de la escena política que actualmente vemos. Una ausencia de debates programáticos, la concentración en figuras o líderes y una clara tendencia centralista que invisibiliza las necesidades del grueso de la población regional. Ante esta problemática, el gesto emancipatorio debe efectuar, para Flores Galindo, un doble movimiento, interrelacionado y dependiente el uno con el otro. Por un lado, proponer un nuevo diagrama de poder que no suponga una verticalidad de este, y por otro, un cambio de las condiciones materiales de existencia tomando en cuenta las relaciones desiguales de opresión. Para este gesto, Flores Galindo se basa tanto en el socialismo de cuño mariateguiano como de la utopía andina que él mismo desentraña e intenta, no sin un cuestionamiento crítico, restituir. Las premisas del socialismo desplegadas por Mariátegui, quien asume al marxismo como un método antes que una doctrina, permiten una apropiación, o como él lo diría, creación heroica, y amoldamiento de aquel a la realidad peruana. De esta forma, el proletario y el campesino se ven homologados en un solo movimiento político, sin que uno perjudique simbólicamente la figura del otro. Así, la apertura doctrinaria del socialismo realizado por Mariátegui permite la posibilidad de una construcción común con las revueltas campesinas presentes a lo largo de la historia del Perú, una potencia política que en Mariátegui está presente bajo la invocación de aquel mito que insufla de pasión al socialismo peruano. Así, la restitución de la utopía andina que efectúa Flores Galindo se produce solo en consonancia con una concepción socialista del poder, desechando cualquier interpretación romántica del mundo andino. Lo que le interesa a Flores Galindo es, principalmente, recomponer aquella sensibilidad de resistencia que se encuentra en el núcleo de la utopía andina y dejar de lado todo caudillismo o verticalidad que muchas veces presenta. El discurso utópico, por lo demás, traduce a su modo siglos de opresión y marginación del pueblo indígena, lo cual se vuelve imprescindible de asumir para cualquier proyecto emancipatorio. Una opresión que se basa tanto en la explotación económica de los terratenientes hacia las comunidades campesinas, como del discurso racial, muchas veces hay que decirlo académico, que veían en lo indígena la clave del atraso peruano. Así, todavía vivo para presenciar las atrocidades de Sendero Luminoso, Flores Galindo entiende que la conjunción y articulación del socialismo con las sensibilidades indígenas no deben pasar por alto un cuestionamiento y propuesta de un nuevo diagrama del poder, donde la horizontalidad en el ejercicio de esta debe primar sobre todo. A diferencia de un partido basado en la autoridad y mistificación de su líder, como lo hizo Sendero Luminoso con Abimael Guzmán, la propuesta de Flores Galindo recoge nuevamente la aspiración de Mariátegui de construir un partido socialista solo al interior de un movimiento de mayorías y no fuera de este a manera de un principio conductor. En este sentido, la utopía que tiene la mira Flores Galindo pierde, quizá de forma positiva, la significación usual de regreso a un pasado, de retorno a un pasado anterior más justo e igualitario, para ganar una proyección al futuro, recogiendo precisamente la injusticia padecida por siglos. Asistimos, por tanto, a la extracción de lo real en lo irreal, bajo la forma de experiencia de las condiciones materiales, con miras a la constitución de un agente colectivo que no deje de cuestionarse las formas en las que ejerce el poder, tanto en su interior como de cara a encabezar las luchas de las mayorías. Este ha sido mi trabajo, esta ha sido mi ponencia. Esperaré con gusto responder las preguntas que ustedes me planteen. Muchas gracias. Buenos días a todos, espero que estén todos bien. Mi nombre es Rafael Manzoni, yo soy de Belo Horizonte, Brasil. Mucho gusto poder estar con ustedes, aunque remotamente, ¿sí? Yo voy a compartir mi pantalla.
Muy bien. Yo voy a presentar el trabajo de análisis espacial de homicidios de personas que viven en las calles de Belo Horizonte. Aquí estoy. La propuesta es presentar una actividad que fue hecha en el ámbito del programa de educación tutorial del curso de grado en Ciencias Sociales de la Universidad Federal de Minas Gerais, a donde yo he ministrado un curso que junto de unos más de 20 alumnos nosotros hemos tratado y analizado datos de homicidios de personas que viven en las calles de nuestra ciudad. Belo Horizonte, que es nuestra ciudad, es la capital y la mayor ciudad de Minas Gerais, en Brasil, y pasa por un aumento reciente de la población que vive en las calles, que pasa de 9.000 personas en 2020. Aunque la población en situación de calle ha sido formalmente protegida desde la promulgación de una ley en 2013, los instrumentos para su implementación aún no solo se construyeron en 2017. Y los medios de comunicación han reportado casos de ataques contra esas personas, bien como peleas que terminan resultando en homicidios. Un informe técnico del Plan Estatal de Política para las Personas sin Hogar afirma que las personas son vistas como amenazas por el resto de la sociedad, lo que provoca que el gobierno las retire de los lugares donde se encuentran y se observan acciones higienistas de organizaciones policiales y también de funcionarios de la ciudad que hasta recogen obligatoriamente las pertenencias de esas personas, y también estas personas son vistas como sucias, vagabundas, locas, peligrosas, pasando desde la repulsión hasta la violencia física. El objetivo del trabajo es analizar los homicidios de personas que viven en las calles, aplicando técnicas de análisis criminal para aclarar el perfil de las víctimas, la localización de los crímenes y también el modus operandi utilizado por los agresores. Se espera, por lo tanto, que recatar informaciones útiles para la toma de decisiones. Los datos fueron solicitados a la Secretaría de Seguridad Pública de Minas Gerais por medio de la Ley de Acceso a la Información, una ley brasileña. Aquí están los datos. Y lo que fue propuesto es un análisis en este ángulo. Aquí está la víctima, aquí el agresor y el lugar. Los tres son lo que genera el crimen. ¿Por qué? Es una víctima sin protección, el probable agresor motivado y un lugar sin condiciones de vigilancia. Entonces tenemos que hacer el análisis de estos tres datos. Muy bien, aquí están. Las víctimas, las personas sin hogar, son víctimas sin protección porque viven en las calles. Y los agresores, tenemos que analizar la motivación y también los medios que son utilizados para la agresión. Cuanto al lugar, tenemos que analizar la hora y la ubicación de los eventos.
Aquí está la evolución temporal de los casos. Hay aquí un crecimiento de los eventos, ¿sí? Y aquí es posible ver que hay picos en diciembre y enero, que son las vacaciones escolares en Brasil. Aquí es una información del local por año. Es posible decir que hay en los primeros años hay una concentración cerca de la región central de la ciudad, que son los puntos amarillos y los verdes. Y desde 2017, la concentración ya no es tan fuerte. El fenómeno ha sido lo que nosotros llamamos de esprayado. El 92% de los homicidios ocurren en las calles o plazas de la ciudad. Cuanto a las mujeres, 86% ocurren en las calles y las plazas, y también 7% de las mujeres fueron muertas en un motel, lo que nos hace preguntar si no hay algún tipo de exploración sexual. Cuanto a las horas del día, hay una concentración muy grande de muertos en horas con oscuridad por la noche, y mucho menos en horas de clases y de trabajo, de las 7 a las 19, porque hay más gente en las calles, lo que posibilita mayor vigilancia, ¿sí? Cuanto al género de las víctimas, 90% son hombres, que también son la mayoría en las calles. Aquí está la distribución por sexo. Los puntos en rojo son los hombres, los negros son las mujeres. No hay una tendencia a explorar aquí. Aquí está la edad de las víctimas. 82% son jóvenes que están entre los 25 y los 49 años. Cuanto al color de piel de las víctimas, 92% son negros. Y cuanto a los medios que son utilizados, hay un número muy grande de empleo de armas blancas y también de armas de fuego. Aquí está la distribución por medio utilizado. También no es posible decir de nada de muy diferente, pero que las armas de fuego, que son los puntos en azul, son un fenómeno que no está contido en la región central de la ciudad. Es muy más frecuente en las regiones que circundan la región central, que es aquí. Aquí está una comparación de medios por color de la piel. Es posible decir que las armas de fuego son más utilizadas contra los negros. Hay una probable mayor violencia contra ellos. Y aquí están los medios por género. Mujeres son más victimizadas por agresiones sin instrumentos, usando las manos. Y los hombres son más victimizados por armas de fuego. Nosotros
Solamente tenemos informaciones sobre 92% de los, disculpen, de solo 8% de los agresores, lo que nos posibilita decir de una baja resolución de los eventos, una posible invisibilidad de la cuestión. Para los que tenemos informaciones, casi 50% son menores de 18 años. Y todos los agresores tienen la piel negra, lo que nos hace cuestionar si no hay selectividad de la policía. Quanto a la edad y los medios utilizados, 50% utilizaron armas blancas, 25% armas de fuego, pero 2/3 de los agresores con armas de fuego son menores de 18 años. Quanto a la prisión de agresores, todas ellas ocurren entre las 8:30 y las 23, lo que indica puede ser una indicación de un vacío en la actuación de las rondas de policía por la noche. Muy bien, hay aún una agenda de investigación muy grande para pensar en acciones para garantizar derechos para todos. Necesitamos sí de más datos, un análisis más fundo para allá de las estadísticas policiales, lo que yo quiero hacer en mi PhD. Y aquí están las conclusiones del análisis. Las víctimas son personas sin hogar, que viven en la calle, son en su mayoría hombres negros, jóvenes, pero más que todo son cuerpos invisibles. ¿Por qué? Porque viven en lugares sin condiciones de vigilancia, como las calles oscuras, que por la noche son muy desiertas, a donde nos parece no haber tanta vigilancia de la policía también. Quanto a los agresores, aunque haya poca información, son marcados por la violencia armada, con armas blancas y de fuego, por mucho más violencia contra los negros, pero no hay tanta información sobre la motivación. Si los conflictos son por causa de drogas o si son por violencia de la policía, lo que nos hace querer saber aún más. Muchas gracias a todos por la atención. Hasta luego. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Dolores Prieto. Un agradecimiento por la invitación. Les estaré platicando sobre la pachería y la violencia simbólica asociada a ella. Los pueblos indígenas Indé del norte de México, comúnmente conocidos con el término derogativo de apaches, solía referirse al conjunto heterogéneo descendiente de la rama de tabascanos del sur provenientes de Canadá, que habitó al norte del septentrión, divididos en occidentales de las llanuras y orientales. Occidentales en Sonora, Nuevo México y Arizona, con las subdivisiones Coyotero, San Carlos y White Mountain. De las llanuras en Nuevo León, Texas y Colorado, con las subdivisiones Jicarillas y Lipanes, y orientales en Coahuila, Chihuahua, Sonora y Nuevo México, con las subdivisiones Mezcaleros, Chindé y Chiricahua. Un territorio mejor definido, como lo propone Martín Domínguez, sería el establecido por el sistema de pautas de estacionalidad que esta población indígena del norte seguía desde antes de la conquista española. Para el pueblo indé, según Baltasar Obregón, este patrón fue indicado por la migración del bisonte, que durante el invierno podía encontrarse al sur en la región de matorrales y en el verano más al norte en las llanuras del hoy territorio estadounidense.
Este territorio fue habitado mucho antes de las incursiones hispanas, pero la tradición se ha conservado mayormente en la oralidad de sus miembros y la población regional, aun cuando las primeras menciones escritas datan de los registros ibéricos. En el Códice Ubí, como lo explica Cristóbal del Castillo, los sobrevivientes de la conquista cuentan la leyenda de la migración mexica desde el norte, donde los aztecas chicomostocas, señores crueles, tenían como siervos a los mexitín, quienes migraron al sur. Este códice y el Códice Florentino son las primeras menciones sobre los habitantes del septentrión y se les describe como bárbaros, crueles y salvajes. La idea de progreso y civilización de lo que hoy llamamos Mesoamérica estuvo de acuerdo con asociaciones de los conquistadores, pero no era compartida por los pueblos originarios del norte. Para Lambert y Rauschenberg, en el norte del altiplano, las condiciones fueron otras debido a las características del paisaje, por lo que hubo una apropiación del territorio de forma distinta. A partir de la idea de que la tierra es un préstamo de los dioses, se construyó una historia, cultura y territorio del que eran herederos y responsables, similar a lo que hoy consideraríamos como sustentable. Respecto a las sociedades que alguna vez fueron colonia, de Sousa Santos les llama territorios de cartografía sucia aquellos donde se encontraron con diferencias ideológicas a lo que se consideraba moderno, por lo que se les designó como inferiores, al no poderles entender bajo parámetros hegemónicos, y con el tiempo se les invisibiliza como si no fuesen existentes. Para reivindicar a los grupos de pobladores originarios es necesario revisar la historia, oficializada de manera continua, sistemática y consistente en los libros de texto gratuito, y cómo ésta refuerza una narrativa de ideología que segrega las distintas formas de vida desde una interpretación hegemónica que privilegia la incomprensión y la indiferencia ante todos los orígenes de lo que hoy es lo mexicano. Al volver atrás, los primeros exploradores de Norteamérica relatan experiencias contrastantes a lo antes expuesto. Cabeza de Vaca narró en su crónica Naufragios en 1537 que durante el regreso de Florida conoció unos grupos de indígenas que se asentaban en torno a grupos de grandes vacas, de las cuales obtenían pieles y alimento. La idea de que estas vacas grandes y peludas habitaban el septentrión continúa en las narraciones de Baltasar de Obregón sobre la expedición de Francisco de Ibarra, cuando llegaron en la primavera a Paquimé, hoy Casas Grandes, y les informaron que las manadas de bisontes habían migrado al norte. Finalmente, quienes localizaron de nuevo las manadas de enormes vacas peludas en camino al sur fueron Fray Agustín Rodríguez y el capitán Francisco Sánchez Chamuscado durante su expedición a México en 1581. En todos estos reportes se relata a los cazadores de estos animales como pueblos nómadas, no civilizados, pero con los que se puede dialogar. En contraste, al intentar colonizar el territorio que se había entendido bajo la perspectiva de un espacio vacío e inhabitado, los pueblos originarios se resistieron a la conversión de su forma de vida hacia misiones, trabajo tributado por encomienda en minas y haciendas y sometimiento evangélico. Según Lambert y Rauschenberg, esto validó los primeros relatos y produjo una demarcación que persistió durante la colonia, en la que, acorde a las características geográficas adversas y extremosas, las provincias del norte de la Nueva España eran un territorio de frontera, independiente y ajeno al centro del país. Esta etapa marcó lo que de Sousa Santos nombra línea abismal, que indica dónde empieza la cartografía sucia. Con la unión del territorio septentrional a la colonia bajo ideologías incompatibles, significó que la nueva población de colonos, ya fueran americanos o mexicanos, ejerció distintas formas de violencia con el apoyo del gobierno. De ahí surge la invisibilización, de la necesidad de cooptar las expresiones que no se ciñen a la hegemonía. El primer paso en la invisibilización de los indé comenzó con diluir su nombre. El término indé significa persona, mientras que apaches es una palabra de origen suní que significa enemigos. Los indé apaches con el paso del tiempo se convirtieron en indios apaches por la similitud fonética al castellano indio. Aunque indé e indio no sean lo mismo, su nombre original fue la primera forma en que desaparecieron de la historia, quedando solamente el término dado por sus contrarios, que conservó en la memoria oral y el léxico público el significado de enemigo, para con el paso del tiempo ser solo los indios enemigos. Luego pierden una segunda definición, pues aunque no todas las incursiones y rebeliones fueran precisamente lideradas por ellos, fueron agrupados en la generalidad de la población indígena no convertida. Esto se debió a que, aunque los indígenas eran principalmente cazadores de manadas como bisonte, berrendo y jabalí, también eran guerreros por dos razones. Una ritual que estaba asociada a la guerra, como rito de paso, y la otra, la necesidad de intercambio, no siempre pacífico, ante las continuas sequías. Sin embargo, en una siguiente pérdida de su identidad, son despojados de su territorio al expandirse la colonia
y crecer la necesidad de tierras para la ganadería, permitirse la caza desmedida y el aumento de asentamientos de mexicanos y colonos, obligándoles a realizar incursiones y correrías para sobrevivir. En la población local, los llamados apaches fueron temidos por su carácter guerrero, que fue asociada a la violencia en asentamientos y caminos. Después surgieron las llamadas contratas de sangre, como respuesta de los gobiernos donde se pagó por cabellera apache que se entregara. Cabe mencionar que estas campañas contra los apaches fueron en parte financiadas por los hacendados. Además, existían otros grupos de pobladores originarios, es decir, era un espacio de uso común, y fue a través de la alianza con estos grupos contrarios y el gobierno que tras la derrota de Victorio en la batalla de Tres Castillos en 1880, los remanentes de la población indé, que no se había integrado a la población mexicana, principalmente mezcaleros, fue enviada a la reservación en Nuevo México. La mayoría del registro histórico, como lo dice Rojas, fue hecho por el gobierno estadounidense, quien se apropió del pasado de la apachería, mientras que en México se les exilió del territorio y la historia oficial. Durante las guerras apaches, la violencia contra la población indígena no solo estuvo restringida a los indé, sino que otras etnias y poblaciones de rancherías fueron también afectadas y asesinadas durante esta época, todo a manos de mexicanos y estadounidenses. Sin embargo, la tradición oral no se ha olvidado de los apaches y al ser suprimida de la historia oficial, las asociaciones que se tenían a su relato fueron agregadas a otras narrativas locales, como los primeros revolucionarios, o el discurso de exaltación del carácter local, como lo expuso en su momento Fuentes Mares. También están las películas o novelas que han hecho alegoría del viejo oeste y el apache desde una reconstrucción del antihéroe. Esto sucede porque las cadenas narrativas que contienen relatos, mitos y memorias agregan al saber local conocimiento de manera cíclica, causal y continua. Es decir, no simplemente se puede cortar una parte del relato, pues aunque no se le mencione, está estrechamente relacionado con el origen, historia e interpretaciones simbólicas de una cultura. Para Hirschfeld y Sperber, esto se explica porque un relato de folclore que sufre un cambio se hereda al léxico público con modificaciones o asociaciones necesarias para añadir a la tradición oral lo que se aprendió en una época, haciendo que la narrativa más difundida sea un medio de aprendizaje de lo que Sperber llama saber simbólico. Los indeo-apaches son un caso penosamente claro en la historiografía del Estado mexicano, presente en los libros de texto de lo que sucede cuando se invisibiliza una parte de la narrativa, donde no se les reconoce como pobladores originarios a los indé, pero sí aparecen de pronto a mediados del siglo XIX como rebeldes e invasores. Las imágenes que presento a continuación son parte para el ciclo escolar 2020-2021. Expongo los libros de tercero de primaria locales de los estados de Sonora, Chihuahua y Coahuila, aunque solo se les menciona como apaches genéricamente, mientras que en el libro de Nuevo León e Historia de México cuarto y quinto grado ni siquiera aparece. Primero tenemos el caso de Coahuila. Se describe un paisaje rico donde habitaba el bisonte y miles de berrendos, usando como sustento documental el relato de Andrés Pérez de Rivas sobre la laguna en 1645. Después presentan un mapa de pobladores originarios, pero no se menciona a las naciones indias. Una frase a destacar es en la que se dice que las misiones destruyeron la vida de los nómadas y que las relaciones entre indígenas y españoles no eran cordiales, pero califica la llegada de los tlaxcaltecas como el inicio de la cultura, inclusive del curtido de pieles. Pero esto resulta sorprendente, pues una de las características distintivas de los indé era su vestimenta y calzado de tegua, completamente en piel. Al hablar del México independiente, solamente dice que la vida en Coahuila fue peligrosa por las amenazas de comanches, apaches y otros grupos. Después está el libro de Sonora, donde no se menciona a los chiricahuas ni a los coyoteros dentro del mapa de los territorios de grupos étnicos en el siglo XVI. Sin embargo, sí se hace una exposición de cómo la ideología y cosmovisión de los pobladores originarios era contrastante con la de los conquistadores. Luego, reconoce que la fundación de los presidios se dio para defender el territorio de las rebeliones indígenas. En el apartado Población de Sonora, explica que debido a que el gobierno mexicano no pudo pagar las raciones alimenticias y como Estados Unidos empujaba cada vez más a los apaches hacia el lado mexicano, se les asoció a violencia por las incursiones que realizaban. Además de que no concluye la historia, es importante destacar que las raciones alimenticias fueron un acuerdo al que se llegó durante la colonia, directamente con la corona, con quien los pueblos apaches pactaron la paz y fueron censados. Finalmente, expongo el caso de Chihuahua, donde comienzan por mostrar las pinturas rupestres de la Cueva de las Monas como de autoría desconocida,
mientras que en el sitio se atribuyen a los apaches por su proximidad con el Museo de la Apachería en el Saus, ex hacienda de los Terrazas, y en ruta a Coyame, donde fue la batalla de Tres Castillos. Aunado a ello, se dice que los grupos de pobladores originarios no convivían entre sí, cuando existen registros históricos como los estudiados por Chantal Cramusel sobre la interacción entre etnias. En las 2 páginas dedicadas a los apaches se habla de un despojo de tierras por parte de los estadounidenses que obligaron a migrar al sur a los apaches, quienes se trasladaban a Chihuahua libremente. También incluye una entrada de Joaquín Terrazas, donde se repele un ataque apache por parte de la población ranchera, para continuar en la siguiente página con la frase: estadounidenses y mexicanos se convirtieron en cazadores de apaches para someterlos y combatirlos. En un último párrafo, se concluye el episodio de apachería con una memoria de la ceremonia realizada en el 2000, donde se fumó la pipa de la paz. Cabe mencionar que en dicha ceremonia solamente asistió un representante del gobierno del estado, y el encuentro fue solicitado por los rarámuris para ser integrados en las naciones indias. Estas son solo una muestra de las omisiones en los libros de texto gratuito y cómo son una declaración sistemática del gobierno que censura el origen prehispánico, la diversidad de formas de vida y la invisibilización de lo no hegemónico, que llevan a la reflexión del aprendizaje del pasado, pero con miras hacia el futuro incierto, pues la violencia está inscrita en la educación básica. Los relatos que tienen nuestros niños incluyen la discriminación y el prejuicio, y la violencia prevalece. Además, es considerada gloria y heroísmo. Gracias. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con una breve explicación. Voy a tratar de ir rápido, tratando de explicar lo mejor que me sea posible mi tema de la ponencia. Rapidísimo, como ustedes lo pueden ver, la ponencia se llama La educación en México y la violencia conceptual, reflexiones sobre los conceptos y su contextualización. Entonces, aquí es importante hacer rápidamente un contexto. En mi tesis de licenciatura, yo trabajé el tema de la utopía como concepto, digamos, problematizador, y traté de aplicarlo un poco también al concepto de educación para ver las extensiones y las posibilidades, digamos, de desarrollo humano, por llamarlo de alguna manera, presente en la educación y en la utopía, ¿no? En el concepto de utopía. Entonces, en ese marco surge para el proyecto de maestría una investigación que tiene como punto central analizar la reforma educativa mexicana, la segunda edición del 2017, y pues tratar de analizarla y entender algunos conceptos que vienen trabajados, no citados, trabajados dentro de la reforma educativa, y pues que se pueden problematizar algunos aspectos, porque en algunas ocasiones se presentan o se muestran los conceptos como problemáticos, como contradictorios, o simplemente como fuera de contexto. O sea, con este marco y tomando en cuenta claramente que la reforma educativa no es algo espontáneo que surge en el 2017, sino que comienzan unos trabajos de investigación con la salida de Calderón de la presidencia en 2012 y la llegada de Enrique Peña Nieto. Se empiezan a dar las discusiones en 2012, empiezan a hacer trabajos dinámicos, digamos, plenarios, mesas de trabajo, consultas de expertos en el 2014, y sale un producto que se llama Reforma Educativa a través del documento Modelo Educativo en el 2016 como primera edición, y se reedita, digamos, para solventar algunos problemas en el 2017. Nosotros nos vamos a concentrar en la reforma del 2017, ¿ok? Entonces me voy a permitir trabajar con el texto, aquí ya está. Yo marqué en amarillo algunas partes que, pues, si fuera necesario voy a leer, ¿no? Como en este caso, partimos de la premisa de que la reforma educativa del 2017
contiene planteamientos teórico-conceptuales que no recurren a ninguna clase de consistencia epistemológica, que no son conocimientos situados y que por lo tanto crea un sistema educativo conceptualmente contradictorio, confuso y objetivamente violento. Lo anterior quiere decir que, derivado de las contradicciones teórico-conceptuales, se evidencian y extienden las brechas de desigualdad, racismo y clasismo en México, que representan una violencia conceptual sistemática. Entonces, ese es el marco en el que estamos trabajando este breve ensayo, esta breve exposición. Utilizar los conceptos como problematizadores que muestran no solamente las condiciones de posibilidad, sino las condiciones de necesidad de los sujetos, y que la reforma educativa, por el tipo de conceptualización, con el tipo de problematización que hace, o mejor dicho, con el tipo de utilización que hace de los conceptos, crea sistemáticamente brechas, no sabemos si de forma intencional o accidental, pero que se ven representadas en la aplicación del modelo educativo. Digo, aquí vienen varias referencias que si ustedes estarían dispuestos, o sea, si me hicieran preguntas al respecto, pues ahí podemos recurrir a las explicaciones. Entonces, también es importante entender que se retoma desde el análisis del discurso dos ideas que se repiten a lo largo de todo el documento. Recuerden que es el modelo educativo del 2017, que es la segunda edición. Entonces, a saber, estos dos documentos son la vinculación de lo individual con lo colectivo y el concepto de educación de calidad. No el concepto de educación, aunque también hay problemas en el concepto de educación, nosotros nos centramos en el concepto de educación de calidad. Más adelante iremos viendo qué está pasando. Entonces, partimos de que el cambio de la estructura educativa basado en la configuración de las políticas públicas es justificado con la intención de integrar a México en un panorama global promovido por la UNESCO y ciertamente por el Banco Mundial, que busca un vínculo material entre las tecnologías y la educación para así crear una educación libre de brechas de desigualdad informativa. Uno de los planteamientos pilares que tiene el modelo educativo mexicano, pero no solo, es que la educación, el aprendizaje y obviamente la enseñanza va a tener un asunto de resolución en la tecnología. Con la llegada de nuevas tecnologías y con la inserción de las escuelas en el modelo educativo, se habla de escuelas de educación básica, primaria, secundaria. Todos esos problemas se solucionan con la tecnología. Hay esta idea muy fuertemente arraigada en UNESCO y en Banco Mundial, que sí tiene la pretensión de sustituir los vínculos relacionales del maestro con el estudiante a través de la tecnología. Entonces, desde ahí ya empieza a haber unos problemas que no son puestos en la mesa de forma injustificada, sino que se recurre a varias fuentes que se pueden consultar en el documento que demuestran que sí hay una clara idea de que la tecnología es una panacea de la educación y del aprendizaje. Esto se retoma de un texto de 1996 de Jacques Delors, aunque ciertamente aparece en manuales pedagógicos y educativos de la UNESCO a lo largo del 2013 al 2016, ¿no? Entonces se piensa en una educación enfocada en la mundialización de la cultura, sin olvidar el carácter único, entre comillas, del individuo, donde las interacciones del alumnado, pues se habla de educación escolarizada, esto lo tenemos que tener claro, se dan de forma orgánica, multi e intercultural. Esto es, que en el seno de la educación esté la comunicación entre los miembros del grupo educativo. Entonces, vamos a tener esto bien en cuenta. En el modelo educativo se piensa en una mundialización de la cultura. ¿Y por qué en el modelo educativo? Porque el modelo educativo retoma las ideas educativas y de perspectiva educativa de 1996 con Jacques Delors. De hecho, el texto está citado en el modelo educativo. Entonces, tenemos que tener cuenta que se piensa en una educación enfocada en el alumno y enmarcada en un contexto global o de mundialización cultural en los propios términos del texto. Entonces, nosotros aquí hacemos una serie de reflexiones. ¿Cómo es posible que se dé una educación estructurada desde la necesidad individual o personalizada y al mismo tiempo crear una interrelación epistémica entre los estudiantes? Es decir, ¿cómo un estudiante se puede relacionar en el conocimiento con una persona que tiene, o con un sujeto educativo que tiene focalizado para sí mismo ciertos lineamientos educativos, o ciertas plantillas, o ciertos objetivos, ciertos contenidos, ¿no? La respuesta que brindan los manuales de alfabetización de la UNESCO, y esto creo que es importante,
en Scott, El futuro del aprendizaje 2, como les mencionaba. Es un texto del 2015 que ya es contemporáneo, digamos. Entonces, de nuevo, la respuesta que brindan los manuales de alfabetización de la UNESCO es relativamente sencilla. Basta con comprender que aunque la educación estará enfocada en las necesidades individuales, el ente social pertenece a una estructura social mayor con la que comparte lenguaje, cultura, necesidades y deseos que lo hacen querer, entre comillas, relacionarse de forma interactiva con el otro. Es decir, la UNESCO tiene la pretensión de focalizar los contenidos a la personal o al individual, y al mismo tiempo que en esa focalización se dé una relación inter y multicultural, ¿no? Ya hablaremos si es necesario de estas dos categorías, pero es una pretensión aparentemente ambiciosa, digamos. Algo que no se retoma en el modelo educativo, aunque tiene la pretensión de aplicarse. Es importante. Nuevamente podemos preguntar, si es así, si lo anterior ocurre, si una educación objetivamente situada puede permitir las relaciones, ¿no? Si esto es así, ¿qué ocurre si el educado forma parte de una realidad social completamente ajena? Es decir, si un educado cualquiera A quiere establecer un diálogo con un educado cualquiera B, pero pertenece a una estructura social cualitativamente distinta. ¿Por qué decimos estructura social y no sociedad? Porque estamos hablando de un marco, un panorama geográfico definido, donde se pertenece a la misma sociedad, digamos la mexicana, lo que sea que quiera decir eso. ¿Cómo es posible que se puedan pensar cualitativamente, distinciones cualitativas como lo socioeconómico, ¿no? O lo geográfico? Parece ingenuo pensar que una entidad social, un sujeto de la sierra de Chihuahua, no sé, de Chiapas, tenga los mismos planteamientos educativos que una persona citadina, ¿no? De la Ciudad de México, además. Entonces, las condiciones cualitativas son diferentes y parece difícil pensar que si la educación está enfocada objetivamente a los dos individuos por separado, van a tener una interrelación, ¿no? Ese es un problema. Entonces, vamos a saltarnos un caso modelo que se plantea aquí en el documento para tratar de explicar esta situación. Entonces, aquí el problema que se ve en la investigación es que la utilización de los conceptos y los pilares del modelo educativo que son retomados de los manuales pedagógicos de práctica escolarizada de la UNESCO tienen esta pretensión. Ubicar la educación en lo personal, digamos, delimitarlo en lo objetivo, darle un marco panorámico a la currícula educativa dependiendo de los marcos de interés del sujeto. El problema aquí es este planteamiento que se tiene. En una sociedad mexicana, por ejemplo, en la sociedad mexicana, parece difícil pensar que se puede plantear una serie de contenidos específicos para el sujeto A, digamos, en Chiapas, y que pueden empatar un diálogo realmente interesado con el sujeto B que pertenece a un contexto cualitativamente distinto. Y cualitativamente distinto se está entendiendo como condiciones de posibilidad geográfica, condiciones de posibilidad económica, social, no sé, condiciones de vivienda, condiciones de alimentación, condiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Que es un mundo muy amplio para trabajarlo. Pero entonces la pretensión es esa, al menos en el modelo educativo. La reforma educativa, voy a retomar el texto, aquí ustedes lo pueden seguir, la reforma educativa mexicana, firmada, y decimos firmada porque hay una especulación de que pues, Aurelio Nuño no tuvo injerencia directa en la escritura de este modelo, parte del supuesto de que los educandos se encuentran inmersos en una homogeneidad de condiciones de posibilidad y de necesidad que permitirán la interacción en tanto que forman parte de una misma realidad mexicana. Entonces, esta es una de las partes fundamentales del modelo educativo. Sí hay una distinción, claramente habla de una distinción entre lo cultural, lo social, lo económico de cada individuo, de cada sujeto, y al mismo tiempo tiene la pretensión ingenua o digamos, no sé, ciega, de que la realidad mexicana es una. Entonces ahí hay una contradicción de contenido bastante importante. Entonces es importante lo que vamos a decir a continuación.
En las citas anteriores se muestra cómo una abstracción aparentemente explicativa crea confusiones entre lo supremamente deseable del modelo educativo y las limitaciones existentes de la aplicación del mismo modelo, pues aunque se reconoce el contexto social y cultural, se atribuye a la educación la responsabilidad de ofrecer condiciones socioeconómicas, lo cual expresa una confusión sistemática entre lo educativo. Esto es importante porque aquí es una de las diferencias conceptuales que rigen el planteamiento del modelo educativo y que contiene en sí una de las mayores confusiones, ¿no? Entonces voy a volverlo. Expresa una confusión sistemática entre educación, entendida educación como campo de articulación de conocimientos, saberes y experiencias, que es un hecho social y que debería estar históricamente situado, y se confunde con escolarización, y escolarización entendida como una combinación de procesos y de recursos y de prácticas que son especializadas y ordenadas. Entonces aquí hay un choque entre el punto es que la reforma educativa, el modelo educativo, mejor dicho, está confundiendo educación con escolarización y los está empatando de forma simple, digamos. No hay un acercamiento a ese tipo de explicación, a por qué educación y escolarización en el sentido de la reforma educativa están usándose de la misma manera. Se pierde de vista entonces que la educación no puede darse en solitario, entendida la educación nuevamente como una situación social, un proceso netamente social y en tanto social que requiere de la otredad, de una relación social, ¿no? De una interacción interpersonal. Entonces, la educación tal como es definida en el documento del modelo educativo no contempla la otredad con la importancia que por definición poseería. ¿Por qué? Nuevamente, porque el modelo educativo no está pensando en educación, está pensando en escolarización, ¿no? Y esto es todo un tema. Entonces encontramos nosotros en la definición del glosario del modelo educativo 3 propuestas muy confusas presentes en la definición, que es educación entendida como proceso de transmisión, vamos a decir cultural, el segundo como un derecho fundamental y habilitador, y el tercero como una centralidad objetiva, es decir, con una perspectiva objetiva, tajante y completamente utilitarista, ¿no? Que en este sentido se enmarcaría la escolaridad o la escolarización. Y yo propongo una serie de preguntas problematizadoras, o sea, nada más recordemos que esto es una invitación a acercarse al modelo educativo, y entonces son estas. ¿Para qué sirve la educación dentro del modelo educativo, no? ¿Cuáles son los objetivos de la educación? O sea, las pedagogías están enfocadas en el desarrollo integral de las potencialidades del sujeto. Es pregunta, ¿no? Y es algo que el modelo dice que sí está enfocadas al desarrollo integral de las potencias del sujeto. Pero en realidad, cuando vemos con cautela los conceptos, vemos que eso no ocurre tanto y que de hecho no están al margen de otros intereses, ¿no? ¿O será que la educación tiene el objetivo último de desarrollo económico y social independientemente de los actores? Y esto es uno de los puntos importantes que se ubica en el proyecto, ¿no? Que realmente existe una intuición ahí académica sobre que la educación en México, vamos a hablar concretamente en México, está focalizada netamente a la economización de los sujetos, ¿no? A la productividad, a su injerencia laboral en el sentido de producción económica. Todo eso es un trabajo que sigue en desarrollo, obviamente. Esto es un acercamiento, digamos, problematizador, ¿no? Es un acercamiento sugerente, por no decir bien asertivo, para que veamos qué es lo que está ocurriendo en el modelo educativo del 2017, que obviamente es mucho más complejo. Pero analizando los conceptos, y la forma en la que se utilizan a lo largo del documento, vemos que hay una serie de contradicciones que se representan de forma epistemológica en el documento y que nos permite malinterpretar el documento, pero que en realidad hay otras cosas en juego, ¿no? Como la objetividad de la reforma del modelo educativo, la objetividad en la aplicación del modelo educativo que se ve reflejado en la creación de nuevos sujetos actuantes en la sociedad mexicana, ¿no? Entonces, lo vamos a llegar hasta aquí. Hay muchos problemas, hay muchas cosas que podemos discutir. Pues eso es todo. Estoy al pendiente. Gracias por la atención.
A mi ponencia la denominé la diversidad geográfica del COVID-19, conflictos y tensiones espaciales entre los pueblos originarios y los estados-nación latinoamericanos. Me propuse como objetivo del trabajo analizar las tensiones que se dan entre los estados-nación latinoamericanos y las poblaciones indígenas en el proceso de ordenamiento territorial. A su vez, indagando acerca de las manifestaciones que adquieren un contexto de pandemia mundial. Para comprender la problemática entre los estados-nación y los pueblos originarios, es necesario contemplar el proceso de conformación de los estados-nación a fines del siglo XIX. En el caso particular de la Argentina, las élites gobernantes, en la búsqueda de incorporar al país al modelo agroexportador, definieron los límites y las fronteras del territorio nacional. Así se incorporaron forzosamente a este nuevo ordenamiento espacial a los territorios indígenas, que fueron denominados estratégicamente como desiertos. La justificación que se utilizó para legitimar esta apropiación fue la jerarquización de civilización y barbarie, y de esta manera, con la clasificación de lo indígena como bárbaro, se justificó la incorporación de sus territorios a la lógica capitalista de organización espacial en los estados-nación. En ese sentido, la hipótesis que me propongo sostiene que la pandemia del COVID-19 deja en evidencia las deficiencias de los estados-nación latinoamericanos para integrar, a través de su accionar espacial, a la diversidad de formas de organización que se configuran en la totalidad del espacio. Y de esta manera se vulnerabilizan especialmente a las poblaciones que son mayormente marginadas, como es el caso de las comunidades originarias. Para comenzar, describí teóricamente algunos conceptos que nos permiten comprender el marco con el que se configuran los procesos de ordenamiento espacial. Por un lado, la definición de territorio, que predominó hasta hace poco tiempo, fue la ligada a los límites del Estado-Nación, y de esta manera se invisibilizaba toda territorialidad que se superponga o exceda esos límites. Sin embargo, existen otras concepciones que se entiende que cada actor espacial establece un tipo de territorialidad propia y que a su vez es definida por las relaciones sociales que se enmarcan en él. Esta última es la que incorporé en el trabajo. Por otro lado, entendemos a la escala como parte de la práctica de los actores espaciales. Cada sujeto individual o colectivo define su escala de acción. Por lo tanto, no existe una única escalaridad, sino que estas pueden ser múltiples y encontrarse superpuestas. Finalmente, las regiones son fragmentaciones que nos permiten reconocer las diferencias que separan a la superficie terrestre y las ideas formadas socialmente sobre ellas. Esta división se delimita a través de fronterizaciones, a la vez que separa hacia afuera, cohesiona hacia adentro. En este sentido, a las fronteras las vamos a pensar no solamente en su versión física, sino fundamentalmente en su versión simbólica. En el siguiente apartado problematizo los usos tradicionales de territorio y escala, incorporando un estudio de caso en donde la pandemia deja en evidencia la multiescalaridad y la multiterritorialidad presentes en el espacio. El predominio del concepto de territorio ligado a la escala nacional como la única válida, lo que hizo fue remarcar el poder de los estados-nación en la disputa que surge a partir de la superposición de territorialidades y escalaridades diversas. La incongruencia que surge entre las formas de organización espacial del Estado y los pueblos originarios se mantuvo a lo largo de los años y adquirió una manifestación
particular en la pandemia. Un caso muy significativo fue lo ocurrido en Chaco como consecuencia de la pandemia. Un joven perteneciente de la comunidad Cuom fue a mariscar un campo vecino de 96.000 hectáreas debido a que por el confinamiento no podía realizar las changas con las que se sustentaba. Allí en el campo fue baleado por la espalda por guardias privados y por efectivos de la policía chaqueña. En esa situación se ve muy claramente la superposición de las diversas escalaridades y territorialidades. Por un lado, el accionar de las fuerzas represivas están definidas por los límites de la propiedad privada, primero a una escala menor, determinada por las 96.000 hectáreas que ocupa el terreno privado, y segundo, responde a una escala superior, en tanto la propiedad privada es una delimitación impuesta por el Estado. Por el contrario, entendemos que la escalaridad del joven Cuom se puede definir por los métodos de supervivencia que tuvo que adoptar en un contexto de pandemia y de aislamiento social. Ante esta superposición de escalaridades y de territorialidades, se sostiene que las propuestas de ordenamiento territorial deben superar las escalas estatales y deben considerar la diversidad espacial de los actores locales y regionales y no las invisibilicen. Por último, abordo la diversidad de regionalizaciones, fronterizaciones e imaginarios que organizan el espacio geográfico. Recuperando el conflicto entre la organización espacial de los Estados-nación y la resistencia territorial que afrontan los pueblos originarios para superar esta limitación en un contexto pandémico, entendemos a la regionalización como una fragmentación del espacio a través de fronteras. Cada grupo o actor disputa el predominio de su imaginario espacial, fronterizando y regionalizando. La creación de fronteras internacionales le permitió a los Estados-nación la búsqueda de una homogeneización hacia dentro del territorio nacional. Así, a través de las fronteras internas se diferenció a las élites de las poblaciones originarias. La vulnerabilización e invisibilización de estos últimos es la otra cara de dicha frontera interna y se extiende hasta la actualidad con total vigencia. En esta línea recuperé la denuncia de una mujer tehuelche mapuche del territorio de Esquel que describe cómo afecta la crisis a los mapuches que viven en el campo. Debido a la imposibilidad de realizar su trabajo, tales como el cuidado de animales, la cosecha de papa y trigo, etc., y así como la dificultad a la hora de alcanzar a esta población a través de las ayudas del ANSES, ya que se trata de asistencias pensadas para gente con celular, computadora y acceso a Internet. En este sentido, esta aplicación inequitativa en el accionar de los Estados-nación está directamente relacionada con la monoculturalidad que predomina en el accionar de estos estados. Esta situación es denunciada desde el Centro para la Formación y Desarrollo de la Salud del Pueblo Mapuche, al sostener que en Chile prevalece una monoculturalidad donde se acciona sobre el otro y no atiende a las formas de vida culturalmente distintas. Esto deja en evidencia el imaginario nacional homogeneizador que busca predominar como un único modo de ordenamiento espacial. Mientras invisibilizan otras formas de regionalización, los Estados-nación crean fronteras que delimitan su área de influencia, excluyendo a los sectores históricamente relegados. Y por otro lado, cuando en estos territorios se desarrollan actividades extractivistas, el accionar del Estado cambia.
como es el caso de la selva brasilera. Para estas actividades básicamente no existió el confinamiento y recibieron el visto bueno del Estado de Brasil. Sin embargo, la asistencia a las comunidades indígenas vulneradas por estas prácticas se torna nula. Esto da lugar a una doble fronterización simbólica llevada a cabo por el Estado en un mismo espacio geográfico. Es menester destacar la importancia que cobran las estrategias de resistencia territorial de los pueblos originarios en esta disputa espacial. De esta manera, frente a la frontera que impide la asistencia estatal a sus territorios, frente a la reducción de movilidad entre la afuera y la adentro, y frente a la invisibilización de las formas contrahegemónicas de concebir la salud, enfermedad, atención, la resistencia indígena se enmarca en un proceso territorial más amplio que reivindica y reproduce un estilo de vida por fuera de las formas capitalistas. Por el contrario, fomentan la reproducción de la vida, de los derechos humanos y de la naturaleza, como el caso del pueblo mapuche, que sostiene modos de organización mediante los afectos, el trabajo colectivo y el abordaje conjunto de desastres, la prevención y el cuidado diario de la salud. Es decir, formas de vida comunitarias que excedan a las que buscan implantar los estados-nación. Definen así sus propias fronterizaciones caracterizadas por un imaginario en el que predominen los principios comunitarios de solidaridad. Finalmente, a modo de conclusión, establezco que un claro resultado que dejará la pandemia y que ya estamos viviendo son las conflictividades que provocó en diferentes aspectos de la vida, y en este sentido el espacio geográfico no está exento de esto. Sin embargo, no se trata de procesos nuevos, sino que se vienen desarrollando a lo largo de muchos años, y se demostró en este trabajo que la pandemia dejó en descubierto la incapacidad de los estados-nación a la hora de responder a la diversidad de culturas que habitan sus territorios. En la monoculturalidad que buscaron implantar desde su conformación como tales. Un resultado de esta falencia se ve en la tensión generada a partir de la multiescalaridad y la multiterritorialidad, que provoca la superposición de diferentes modos de acción espacial, como los definidos por la propiedad privada, impulsada y legitimada por el Estado, en contraposición a las escalas de acción de las comunidades indígenas. Lo mismo sucede con las formas diversas de fronterización y regionalización que organizan al espacio, y la incongruencia que existe entre el accionar de los estados-nación y de los pueblos originarios refuerza la desigualdad hacia estos últimos. Difícilmente un mapuche puede acceder a una clase virtual o percibir la ayuda de la ANSES a través de la página web si gran parte de ellos no cuentan con un celular, una computadora o acceso a internet siquiera. Para intentar subsanar estas desigualdades, no se debe exigir a las comunidades originarias adaptarse a las formas del Estado, sino que es este quien tiene que captar la multiculturalidad del territorio y amoldarse a ella. No obstante, en un contexto que vulnerabiliza aún más a las poblaciones que son tradicionalmente invisibilizadas, a la vez que los gobiernos establecen fronteras que los excluyen de las medidas de apoyo a la crisis, las comunidades indígenas reivindican esa segmentación para afianzar su apoyo mutuo, solidario y comunitario. Para cerrar, a modo de desafío, lo que se propone desde este lugar, a nivel general, para afrontar la problemática espacial desarrollada y su manifestación particular con la pandemia del COVID-19, es plantear la necesidad de que los estados asuman el desafío de superar las limitaciones en su organización espacial e incorporen otros modos de territorialidad, de escalaridad, regionalización y fronterización. Y a su vez que se aborde la planificación de políticas públicas
de forma plural, participativa, consultada con los diversos colectivos que, si bien forman parte de los territorios nacionales, muchas veces no se hallan representados en dicha planificación.